Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad de Administrativando Abogados. Hoy vamos a tratar de descubrir qué pasa si nos toca en una mesa electoral para las próximas elecciones del 23 de julio, pero ya teníamos unas vacaciones programadas. Para saber la respuesta en esta circunstancia tenemos con nosotros a María José Amo, asociada senior del despacho. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Ya sabes que hay mucha gente preocupada por este tema de las vacaciones y las elecciones. Así es. Vamos a Así que intentar la primera aclararlo. pregunta que estará deseando todo el mundo que respondas es: ¿unas vacaciones nos eximen de estar ese día en una mesa electoral? Pues para responder a esta pregunta, en primer lugar, conviene centrar el tema. Las mesas electorales se componen de un presidente y de dos vocales. La formación de las mesas compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. Tanto el presidente como los vocales de cada mesa pues, son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y que sean menores de 70 años. Se nombran también de la misma forma a dos suplentes para cada uno de los miembros de la mesa. O sea, que más o menos, no. Concretamente, tiene que haber 9 personas por cada mesa. Muchas personas para un 23 de julio. Así es, pero ten en cuenta que estas 9 personas únicamente deben comparecer al inicio, es decir, los suplentes cuando llegue el día de la votación y la mesa se constituya válidamente con todos sus miembros, pues se pueden marchar a su casa. Por tanto, se eligen a 9 personas para formar parte de la mesa, pero en la mesa durante la celebración de las elecciones pues solamente hay un presidente y dos vocales. Los suplentes de cada uno de estos miembros solamente van a intervenir para sustituir al miembro en cuestión que no acuda a la mesa desde el inicio o bien se marche y no vuelva una vez que se han iniciado sus funciones a lo largo de la jornada electoral. En este caso, pues se llama al suplente que pasa a ocupar su lugar. Y teniendo todo esto presente, volviendo al tema de las vacaciones, ¿podemos alegarlas como motivo para no estar en la mesa ese día? Pues la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de julio, que es la ley reguladora del régimen electoral general, establece en su artículo 27 que los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales son obligatorios. No obstante, a continuación regula el procedimiento que ha de seguir tanto el presidente como los vocales en el caso de concurrencia de alguna causa justificada pues que les impida aceptar el cargo. No se especifica o detalla cuáles son esas causas, sino que nos tenemos que ir a las instrucciones que tiene dictada la Junta Electoral Central al respecto. En este caso, pues se trata de la instrucción 6/2011 de 28 de abril de la Junta Electoral Central sobre los impedimentos y excusas justificadas para los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales. En este caso, pues conforme a dicha instrucción, las causas de impedimento para formar parte de las mesas electorales pueden ser de tipo personal, de tipo familiar y profesional. Entre dichas causas, pues no se recoge precisamente nada relativo a unas vacaciones programadas. Si bien es cierto que esta instrucción 6/2011 aclara que no existe una lista cerrada de supuestos, pudiéndose alegar pues cualquier otra causa justificada, y será la Junta Electoral de Zona pues la que deba pronunciarse sobre la viabilidad de esa causa y su idoneidad y justificación, ¿no? Retomando precisamente el tema de las vacaciones por el que me preguntabas, pues aunque estas no se encuentran entre las causas que nos permiten exonerar de estar el día de las elecciones en una mesa, la pasada semana, precisamente, la Junta Electoral Central emitió un acuerdo sobre este tema, aludiendo a que no se va a modificar, esto es importante, no se va a modificar esta instrucción 6/2011, pero sí que excepcionalmente en este proceso electoral, teniendo en cuenta pues, que se celebran las elecciones el próximo 23 de julio, las juntas electorales de zona competentes deberán valorar a los efectos previstos en el artículo 27.3 que antes hemos alegado, la viabilidad de la excusa consistente en que el día de la jornada electoral pues, coincida con un desplazamiento o una estancia de carácter vacacional y que haya pues, ocasionado una contratación anterior a la convocatoria de las elecciones y cuya cancelación precisamente ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante. Anterior a la convocatoria de elecciones, muy importante, ¿no? Ese pequeño detalle. Así es, precisamente la Junta Electoral Central ha establecido, para evitar esa, bueno, pues, múltiples interpretaciones, ha establecido los criterios que se tienen que seguir para apreciar esta causa y aducen pues, que las juntas electorales de zona tendrán en cuenta lo siguiente. En primer lugar, pues,
que el interesado acredite documentalmente con pues, la debida antelación de ese contrato, así como el perjuicio económico o trastorno grave que se alega. Por tanto, la reserva de hotel, de avión, tren, alquiler de coche, piso, apartamento, pues habrá de presentarse ante la Junta Electoral de Zona y, por supuesto, ser anterior a la propia convocatoria de elecciones. Y luego también es importante que la propia Junta Electoral Central ha establecido que las juntas electorales de zona deben tener en cuenta las dificultades objetivas que pueda comportar para la integración de las mesas admitir con carácter general esta causa. Es decir, que aunque se admita como causa que puede exonerar, lo importante al final son las elecciones y que se constituya válidamente las mesas de cada demarcación. Por tanto, en ningún caso la estimación de esta causa puede comportar problemas para al final constituir las mesas y que se puedan celebrar válidamente las elecciones. O sea que a tu juicio sería perjudicial que se admitieran todas las excusas por vacaciones puestas porque quizá no habría gente suficiente para llevar a cabo las elecciones. Claro, hay que tener en cuenta que en función ya de cada demarcación y de cada junta electoral de zona, pues deberán valorar si esa causa es alegada de manera excepcional por varias personas en concreto o es una causa que se alegue de forma genérica y al final le impidan a la propia junta electoral de zona constituir válidamente las mesas, que al final es lo importante, ¿no? Y una última pregunta. Si alguien, bueno, tiene unas vacaciones programadas y tiene toda esta documentación, pero es rechazado por la Junta Electoral de Zona, ¿qué podría hacer? Pues además de recurrir conforme al procedimiento establecido, es decir, el recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso competente, una posibilidad es precisamente ser sustituido por otra persona. Esto es, buscar a alguien que esté inscrito en la misma mesa electoral, presentarse ante la Junta Electoral de Zona con la citación, acompañado de esa persona, para que sea aceptada y oportunamente citada. Estas sustituciones se han estado planteando mucho con anterioridad, por ejemplo, respecto a padres por parte de los hijos, que aun teniendo pues esos padres edad para poder ser elegidos, es decir, estar entre 65 y 70 años, por razones de enfermedad o cualquier otra imposibilidad o impedimento, pues les resultaría difícil estar en una mesa electoral las 12 horas de jornada. En este caso, pues se ha alegado y se ha admitido válidamente esa causa y se ha sustituido precisamente a esos padres por los hijos y no se ha establecido ninguna excepción ni ninguna restricción al respecto. Pues muchísimas gracias por habernos aclarado todo lo relativo a las vacaciones y a las elecciones del 23 de julio, María José Amo. Gracias a ti, Blanca. Hasta la próxima. Un saludo.